a la doctora Luz Gavazzi. Ella es licenciada en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Físicas del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una formación postdoctoral con varias becas de postdoctorado de CONICET y de FONCIT Agencia. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Laboratorio de Neurociencias de la Memoria y FIBINE del CONICET UBA, jefa de trabajos prácticos regular del Departamento de Física de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, y es profesora en la maestría de Data Mining en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a entrar en un área nueva de nuestros conocimientos. Nos va a presentar cómo recordamos experiencias personales. Nos va a hablar sobre sus trabajos de estudios comportamentales y de marcadores neuronales de la recuperación de la memoria autobiográfica, y el título del seminario de hoy es Cambios de la representación de una memoria en humanos, estudio de la reactivación. Así que le damos la bienvenida a la doctora Luz Gavazzi. Buenas, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar. Gracias, Gloria, por estar acá. Como habrán oído, mi formación es bastante heterogénea, vengo del palo de la física. Ya desde mi licenciatura en física fui para el lado de la neurociencia, pasando por distintos laboratorios, y en mi etapa postdoctoral empecé con todo este estudio de las memorias y las memorias episódicas, distintas fases de cómo se modifican las memorias. En particular hoy les quiero contar un poquito de dos estudios, uno que ya está finalizado y algo que estamos cerrando ahora, ¿sí? Que es entender un poco cómo es y por qué se modifican, o cómo estudiar cómo se modifican las memorias en el tiempo. Perdón, ¿tengo que admitir yo? No. ¿No? ¿No? ¿Está bien? Sí. Bueno, lo primero es, ¿qué es lo interesante y qué es lo que llama la atención de estudiar las memorias? Las memorias definen nuestra personalidad. Toda la información que nosotros adquirimos nos sirve después para poder tomar decisiones, poder relacionarnos con el medio, ¿sí? Está en todo el tiempo estamos usando información que adquirimos, que guardamos, que vamos modificando para poder realizar nuestra vida cotidiana. Dado que la memoria es algo que está en nuestro léxico y es una palabra que nosotros trabajamos y comúnmente escuchamos, todos hablamos de mi memoria, me falta la memoria, tengo problemas de memoria, hay que aprendérselo de memoria, es una palabra que está totalmente incluida en nuestra vida cotidiana. Está bueno darle un marco formal donde poder decir dónde nos estamos moviendo y en qué parte estamos trabajando científicamente. En particular, cada vez que hablamos de memoria, en realidad son representaciones de memoria lo que nosotros vamos a hablar, y son patrones de actividad neuronal que se codifican espacio-temporalmente luego de una experiencia comportamental. ¿Sí? Esa es una de las definiciones que hay. Entonces, algo que seguramente ustedes lo sintieron lo saben, quizás no se puede explicar, es que las memorias no son fijas, las memorias no son estáticas, van cambiando en el tiempo. Un ejemplo, bueno, tengo mi medio Parkinson por eso. Con el clip no se pasa, ¿no? Solo con la ruedita. Tal vez con eso mejor. Pero con eso no me pasa por eso. Un ejemplo así cotidiano es, uno va a hacer una visita a un museo, puede ir a un parque temático, puede hacer una visita en algún shopping, cualquier cosa, cualquier evento de la vida cotidiana. Cuando uno va y lo recorre, lo visita, lo ve, instantáneamente cuando alguien le pregunta ¿qué es lo que viste? No, tampoco. No funciona. No. Lo que uno le pregunta en el corto término, si salen del museo y les preguntan qué es lo que vieron, qué es lo que visitaron, qué obras vieron, cualquier persona puede describirlo con mucho detalle. Puede decir,
específicamente vi, tal obra tenía tal característica, era de tal color, era de impresionista, no era impresionista. Uno puede definir con mucho nivel de detalle cada una de las cosas por las que pasó. Eso cuando uno se lo pregunta inmediatamente. Imagínense que pasaron 3 meses, 2 meses, y yo les pregunto, ¿qué fue lo que vieron en el museo? ¿Qué es lo que me van a decir? Bueno, más o menos, van a hablar de una esencia de esa visita. Van a poder decir, bueno, estaba tal escultor, se presentaba una obra de tal escultor, que más o menos era de tal época. Se les puede confundir una parte con otra, ¿sí? Pero no me van a poder dar el nivel de detalle que me podían dar exactamente apenas salieron. Entonces eso de que es algo común, algo que nos pasa todo el tiempo, donde se modifica la información que tenemos, eso implica que la representación de memoria, algo que tenemos dentro está modificándose, algo que está cambiando. ¿Sí? Algo que adquirimos que en un determinado momento tenía un determinado circuito neuronal, pasaron cosas y se fue modificando y se transformó en algo nuevo. ¿Sí? ¿Y por qué se transformó? Básicamente como son cualquier sistema biológico que tiene que adaptarse al medio, pero en particular una memoria tiene que adaptarse al contexto que está manejando, que tenemos alrededor, pero además tiene que perdurar en el tiempo. Entonces, la evolución de una memoria siempre es una situación que tiene que tener este balance entre pedirle a la memoria que sea duradera, que se mantenga en el tiempo para que después podamos usar esa información, pero además es necesario que se adapte a las nuevas cosas que están pasando en el ámbito. Computacionalmente, estas transformaciones que pasan a lo largo de la vida de la memoria, ¿sí? Se propone, perdón. Me salté una parte, perdón. Cuando experimentalmente, cuando se vio y se probó que la memoria realmente cambiaba, que las representaciones de memoria realmente cambiaban, porque podría solo cambiar el contenido, pero la representación ser la misma. Los primeros estudios, los primeros experimentos que muestran que las representaciones de memoria cambian, son estos experimentos que se hicieron en humanos alrededor de 1950, donde se trabajaba con lesiones cerebrales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se podía determinar? Este es el caso clásico de Milner de 1958, es el caso de HM, que es muy conocido, donde el paciente o la paciente sufrió una lesión hipocampal, y lo que vieron era que esa lesión hipocampal generaba una amnesia anterograda que era severa y que perduraba en el tiempo. O sea que algo en esa región del cerebro está generando una nueva amnesia. Una vez visto esto, que se vio con otros pacientes y que se sistematizó el estudio del rol del hipocampo en este tipo de memorias, entonces se empezó a hacer estudios en animales, donde se lesionaban específicamente sectores del hipocampo en distintos momentos de la vida de la memoria. Cuando digo momentos de la vida de la memoria quiero decir, no enseguida que se adquiere, o puede ser pasado una semana después de la adquisición, o 3 semanas después de la adquisición, ¿sí? En estos experimentos sistemáticos que se hicieron en animales desde el año 2000 hasta ahora, que se siguen haciendo, lo que se vio es que en particular el hipocampo tiene un rol gradual en el tiempo, donde realmente afecta las memorias recientes, pero no afecta las memorias remotas. Entonces, estos experimentos sistemáticos nos muestran de que ya hay una región propia del cerebro que hace que está cambiando, que no siempre tiene el mismo rol y la misma función. Entonces, de alguna forma, la información que estaba codificada inicialmente en el hipocampo puede ir transformándose hasta otras regiones del cerebro, ¿sí? Cambiando la funcionalidad. Es una pregunta. Memoria anterógrada, en el caso de esa paciente, sería que olvidaba todo lo que adquiría desde el momento posterior a la lesión, pero recordaba todo lo anterior. Claro, si vos le decís, después de la lesión, perdón, yo lo pasé, yo creo que, yo no sé bien en qué ustedes trabajan, perdón, entonces prefiero que me interrumpan en lo que sea, es así.
estaba la paciente, tenía la lesión. Vos le preguntabas, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Dónde vivías cuando tenías 5 años? Ella te lo contestaba. Pero vos le enseñabas una tarea y al día siguiente le decías, ¿qué hiciste ayer? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? De hecho, en particular, la aprendía la tarea, si era motora. Pero ella no podía reproducir que lo había aprendido, qué le había pasado. ¿Sí? Entonces, a eso es como... Y eso se generaba esa amnesia que encima perduraba en el tiempo, no era instantáneo. Es como, no sé si vieron la película de Drew Barrymore. Exactamente, no me acuerdo el nombre de la película de Drew Barrymore. Yo nada, yo soy un desastre, mi amnesia es bastante que me acordé de Drew Barrymore, no saben lo que me costó eso recién. Y ahí sí voy. O sea, experimentalmente se vio que las regiones y los circuitos neuronales que representan la memoria van cambiando en el tiempo. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Por qué cambian las memorias en el tiempo? ¿Qué es lo que lo hace cambiar? ¿Qué es lo que hace que evolucione? ¿Qué proceso se tiene que estar dando para que se generen esas transformaciones? Computacionalmente se propone que lo que hace que las memorias se transformen sea la reactivación. ¿Qué es la reactivación? Es cuando el circuito, los patrones cerebrales que describen a una memoria o la información adquirida, se vuelven activos después de tener alguna experiencia externa. Básicamente en un recordatorio, o sea, algo que te hace recordar lo que viviste, hace que ese patrón cerebral se vuelva activo de alguna forma, y esa nueva reactivación es lo que permite que se modifique la memoria. ¿Sí? Lo que pasa es que, como ustedes verán, eso sucede muchas veces, todo el tiempo. O sea, entonces, no siempre, o sea, volvamos al ejemplo del museo. Yo estoy en el museo, veo las obras de arte, ¿qué pasa? Si después voy por la calle y veo algo parecido, eso me va a hacer recordar a lo que vi. Entonces, eso me va a volver activo, esa memoria, y de alguna forma me la podés llegar a modificar. Entonces, lo que se vio en varios experimentos que se hicieron en trabajos en humanos, en seres humanos, se vio que las reactivaciones tienen distintos efectos en la memoria original. Hay reactivaciones que permiten fortalecer la memoria original, probablemente no importa por qué, pero a veces se fortalece, ¿sí? A veces, al contrario, se impide la memoria, se debilita la memoria original según el tipo de recordatorio que le des, y a veces permite diferenciar información o incluir nueva información en la memoria original. O sea que la reactivación, que es algo recontra global y que sucede todo el tiempo y que no está bien caracterizado, puede modificar la memoria original en distintas formas. ¿Sí? Se viene trabajando bastante en la parte de ciencias cognitivas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de reactivación genera qué? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el input y el output para que pueda modificarse esto? La mayoría de los trabajos se hacen computacionalmente, se trabaja con redes neuronales y se mira cómo se van modificando los patrones guardados, pero fuertemente no existe un gran modelo que describa cuándo se fortalecen las memorias y cuándo se debiliten o incluyan nueva información. Lo que propone este trabajo de Ritvock, que es muy interesante, es que lo que dice es que cuando la activación del patrón guardado es muy alta, eso lo que permite es fortalecer la memoria original. Cuando la activación es leve, ¿sí? es pequeña, o sea, solo hay una activación pequeña del patrón original, lo que pasa es como que la memoria queda igual, no se modifica mucho. Pero cuando la activación está entre medio, ¿sí? entre una gran activación y una activación pequeña, se debilita la memoria original. La pregunta es, ¿cómo sé si activé mucho, activé poco? O sea, esto es computacional. Yo tengo un montón de pelotitas y las activo,
las hago que estén muy activas y me da mucho, si las hago que está poquito, me queda igual. Esto es todo computacional, pero ¿qué pasa realmente en la realidad? ¿Cómo sé si algo estoy activándolo mucho, activándolo poco? ¿Cómo sé? Entonces, esto trae un montón de preguntas de cómo analizarlo, esta hipótesis, ponele, o cualquier otra, de cómo se modifican las memorias experimentalmente. Entonces, lo que yo hoy les quería contar un poquito es de 2 experimentos que fuimos haciendo, donde analizamos y queremos caracterizar cuál es el efecto de la reactivación, ¿sí?, en distintos protocolos, y cuál es el efecto subsiguiente, los efectos que perduran en el tiempo, y cuáles son los efectos inmediatamente después. ¿Se entiende la idea, el objetivo de estos trabajos? ¿Hasta acá alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido, me desacelero. Bueno, particularmente voy a contarle 2 tipos de experimentos donde lo que hacemos es trabajar con seres humanos, ¿sí?, con personas, donde todos los experimentos que vamos a hacer van a tener 3 sesiones. Una sesión que va a ser de aprendizaje, una sesión que va a ser de tratamiento, donde le demos algún tipo de recordatorio, y una tercera sesión donde vamos a evaluar la memoria, a ver si se fortaleció o no, ¿sí? En particular, siempre lo que vamos a hacer es generar una nueva memoria en el laboratorio, intentar que sea una memoria acotada, chiquita, controlada, para no tener tantos efectos que pasen en el medio de las personas. Las sesiones van a ser en días distintos, ¿sí?, para que también ya haya pasado alguna etapa de vulnerabilidad, otras cosas de la memoria más moleculares. Y como les dije antes, primero, en el primer experimento, vamos a ver cuáles son las huellas que dejan la reactivación en el largo término, porque si se fortalece una memoria, ¿sí?, si una memoria se hace más fuerte, probablemente es que tiene que haber el cambio que se sufrió en la reactivación, tiene que perdurar en el tiempo. Entonces vamos a buscar esas huellas, y después vamos a analizar directamente qué pasa inmediatamente después de la reactivación, en estos 2 protocolos. O sea, básicamente, en uno vamos a ver qué le pasó a la memoria cuando fue reactivada de distintas formas en el momento de la evaluación, y en el otro vamos a verlo justo en el momento que es reactivado, ¿sí? Como les decía, yo lo que quiero ver es las distintas reactivaciones. Entonces, lo que voy a trabajar es con distintos recordatorios. Los aprendizajes que vamos a dar son aprendizajes asociativos, donde vamos a asociar una lista de palabras con imágenes, una lista de sílabas con una imagen y música, ¿sí? Y los 3 recordatorios, los 3 tipos de recordatorios con el que vamos a trabajar, va a ser un recordatorio que lo llamamos contexto, que es donde solo aparece la imagen, ¿sí?, no la palabra, no la sílaba, no la música, solo la imagen, ¿sí? Vamos a trabajar con otro recordatorio que lo llamamos clave. Ese recordatorio clave es donde, si la persona tiene que asimilar que una imagen está asociada a una palabra, que es maceta, ¿sí?, lo que le va a aparecer es la imagen y le va a aparecer la primera sílaba de la palabra. Pero no va a poder completar, solo le va a aparecer la primera sílaba. Por eso es clave. Y después vamos a trabajar también con lo que se conoce como un recordatorio completo, donde le mostramos la imagen y la palabra completa. Es importante que el proceso de adquisición, el proceso de aprendizaje, va a ser activo, no va a ser pasivo. No es que solo van a ver pasar una serie de imágenes con palabras. Si no, les va a aparecer una imagen, les va a aparecer una primera sílaba y las personas van a tener que completar. Eso permite que se lo aprendan más rápido. ¿Sí? Perdón. Sí, no sé qué los dice. 3 contextos que diste en la sesión 2 estarían tratando de simular un patrón bajo, un patrón intermedio y un patrón alto de reactivación. Los 3. Lo que explicaste el Sí, modelo computacional. voy a trabajar con los 3 porque creo que no lo dije, y gracias por decirme. Yo siempre voy a estudiar la parte del fortalecimiento de la memoria. O sea, siempre voy a estudiar acá, en este rango. Porque en todos los casos lo que yo quiero es, con estos 3 tipos de recordatorios, yo considero respecto a
publicaciones que vienen de hace mucho, sobre todo de reconsolidación, que acá puede ser mucho más que yo, que ella va a estar citada ahí. ¿Sí? Así como Ella sabe de esto. Voy a trabajar siempre con la parte de que se fortalezca la memoria. ¿Sí? No me voy a ir para allá. En realidad en uno esperaba que sí, pero no me fui. O sea que los tres contextos, porque me parecían como que uno era más fuerte que otro, sí. pero los tres dentro de este historial de reactivaciones están en el high. Están en la subida, en la parte de la... A priori, en varios de los trabajos, este en particular, el que solo es el contexto, Sí. Supuestamente me lo tenía que dejar igual o debilitar. No me pasó, no lo encontré otra cosa. O sea, originalmente en los trabajos previos que están ahí citados, que vienen desde el 2007, se encontró o se publicó de que este tipo de recordatorio no le hace nada a la memoria, como si no pasara absolutamente nada. Durante la primera parte de mi etapa doctoral me estuve peleando por eso porque no me daba, porque yo no me daba, no sé si es porque yo hago algo distinto, no entiendo, pero digo, no me da, algo hace esto y fortalece la memoria. Cualquier cosa que uno ve parecido a algo la fortalece, por lo menos en estos protocolos donde solo tenés una imagen y una palabra, digamos, o una imagen y una sílaba, no quiere decir que siempre vas a fortalecer la memoria, pero siempre algo le están subiendo, en este caso. Sí. Ese contexto, el fondo de pantalla es... Ahora igual iba a contarlo en cada... Esto es tipo... No, perfecto. Esto lo estaba contando como en general. Pero lo que... En el primer... Porque es distinto en cada uno de los protocolos. Pero ahora ya te lo cuento y después me lo pruebo. Ya voy a eso. Entonces, vuelvo a la idea, yo quiero ver qué pasa en los patrones cerebrales cuando yo les presento estas cosas. La cosa es cómo hago para registrar los patrones cerebrales si yo trabajo con seres humanos, porque yo tengo que poder hacer experimentos, por tener que ver qué es lo que está pasando en el cerebro en el momento eso. Hay varias técnicas para poder ver qué pasa en el cerebro humano cuando hacen una determinada tarea. Varias técnicas que nos permiten resoluciones que van desde el milisegundo hasta las horas, ¿sí? Y nos permiten ver cosas desde capas, neuronas individuales, hasta resoluciones de regiones o grupos muy grandes de neuronas. El problema también es que las técnicas que nos permiten ver neuronas individuales o cosas más pequeñas y con buena resolución temporal son muy invasivos. ¿Sí? Es ponerle electrodos internos intracraneales a las personas. Y eso hace que los experimentos no sean tan fáciles. No, de hecho, recién ahora tenemos acceso a poder hacer eso, pero lo que teníamos eran métodos no invasivos para poder verlos. Entonces, en particular, lo que nosotros hicimos es trabajar con esta técnica que se llama resonancia magnética funcional y trabajar con la electroencefalografía. O sea que más o menos sí, estaríamos en un término medio de resolución tanto temporal como... Exactamente. La electroencefalografía nos permite, igual ahora iba a decir, una muy alta resolución temporal, pero no tenemos resolución espacial, o sea, solo podemos ver corrientes eléctricas que circulan, ¿sí? Mientras que la resonancia magnética funcional nos da un poco más de idea de qué es lo que pasa, en qué región del cerebro, nos da idea de regiones, en qué región del cerebro está sucediendo la situación, pero tiene muy mala resolución temporal. Tiene una resolución temporal de 4 segundos, más o menos, o sea que es bastante baja. Yo no sé si ustedes están o tienen idea de estas dos técnicas. En particular, la resonancia magnética funcional es un imán gigante, ¿sí? Que se mueve, ¿sí? Y dado que las moléculas, estoy diciendo medio físico, las partículas, para que tengan miedo, las partículas de hemoglobina, ¿sí? Son magnéticas, son partículas magnéticas, lo que permite es, cuando el imán se mueve, poder estudiar su respuesta, ¿sí? Estudiar cuándo se alinean o se desalinean los espines de la sangre. Entonces, entendiendo en qué regiones, a partir de la resonancia magnética tienen más consumo de sangre, mayor consumo de oxígeno, eso nos dice qué regiones del cerebro están más utilizadas. ¿Sí? Y la electroencefalografía es una técnica mucho más barata, ¿sí? Que básicamente lo que son pequeños electrodos, ¿sí?
conectados a amplificadores muy grandes que permiten estudiar corrientes en la corteza cerebral. Cuando un grupo grande de neuronas se sincronizan y se disparan juntas, se activan juntas, eso genera un dipolo eléctrico, donde entonces tenemos la circulación de corriente por la cabeza. Y eso es lo que podemos ver. Por eso digo, como vamos a ver corrientes, la resolución temporal es muy buena, pero no nos permite saber exactamente cuál es la localización de esos focos o de esos dipolos. Entonces, ahora sí voy a contarte el primer experimento que había quedado colgado y que era lo que veíamos. En el primer caso, en el primer experimento, que es una publicación que salió en el 2019, lo que estudiamos son los efectos duraderos en el tiempo de la reactivación. Para eso lo que hacían las personas era aprender una lista de 36 palabras, cada una asociada a una imagen determinada. Entonces podían aprender que la palabra maceta estaba relacionada con las flores. Podían aprender, después les leía otra que era fogata y estaba asociada a otra imagen. Paloma estaba asociada a otra imagen. O sea, cada una de las palabras tenía asociada a una imagen. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos era, aprendían eso en el primer día, de la misma forma como yo les decía, tenían que completar, les aparecía más y tenían que poner más Z, al completar con Z, si les aparecía pa, tenían que completar con loma, ¿sí? En el segundo día, a las palabras se las dividían en 3 grupos, ¿sí? Donde había un grupo de palabras que no se les presentaba ningún tipo de recordatorio, o sea, no eran reactivadas. Un grupo de palabras que se les hacía este recordatorio tipo clave, donde se les mostraba la imagen asociada con la primera sílaba de la palabra, pero no se les permitía completar, ¿sí? Y un tercer grupo donde aparecía la imagen y la palabra completa. Ese era el recordatorio completo, ¿sí? Y en el último día, en la última sesión, ¿sí? Que se hacía los 5 días después del aprendizaje, evaluábamos la memoria, a ver cuánto se acordaban. Y en el momento que evaluábamos la memoria, en la sesión 3, también hacíamos el registro con resonancia magnética funcional. ¿Sí? O sea que todos en ese día estaban viendo exactamente, todas las palabras eran iguales. La única diferencia era lo que había pasado en la sesión de tratamiento. ¿Qué cantidad de palabras o de imágenes? Son 36 palabras, imágenes, 12 en cada una de las condiciones. Lo primero que fuimos es a chequear y ver qué era la parte comportamental, a ver si realmente cuál era el efecto comportamental de cada uno de este tipo de reactivaciones o no reactivación, ¿sí? O el control nulo. Y cuando fuimos a estudiar qué pasaba a los 5 días en esas memorias, acá justo estoy viendo cuánto se acordaban en el día de la evaluación menos lo que se acordaban en el día del entrenamiento, por eso es una resta y da para abajo. Lo que se puede ver es que las palabras y las imágenes que no se habían visto en el día del tratamiento, el grupo ese que no había sido recordado, el grupo este nulo, ¿sí? Se olvidaban un montón. Sin embargo, cualquiera de estos 2 tipos de recordatorios se veía exactamente igual. Eran mejor, se acordaban más que las que no habían sido reactivadas, ¿sí? Pero un poquito se perdían, un poquito se olvidaban. Entonces, bueno, dijimos, bueno, estos 2 recordatorios es lo mismo si ve la imagen y la primera sílaba o la imagen y la palabra, porque en los 2 están haciendo más que lo que hace no pasar por la reactivación. Sin embargo, y basados en trabajos previos, lo que hicimos es agarrar un grupo más de participantes y en vez de evaluar los 5 días después del aprendizaje, los evaluamos 15 días después del aprendizaje. ¿Sí? Y cuando fuimos a evaluarlos a los 15 días, lo que vimos es lo que esperábamos, que las personas que no habían, o sea, las palabras que no habían sido reactivadas, que no habían tenido ningún tipo de recordatorio, se perdían un montón. Fíjense que esto es alrededor de -8, de 12, o sea, solo se acordaban 4 de este grupo en promedio. Pero cuando veíamos los 2 tipos de recordatorios, tanto el clave como el completo, ya había una diferencia. Las palabras, las memorias que habían pasado por el recordatorio clave, donde solo habían visto la primera sílaba, eran más recordadas que las que habían pasado por el recordatorio completo. Esa es la réplica. ¿Sí? Entonces, acá vamos en
volviendo a tu pregunta, ¿qué estoy viendo? Bueno, en realidad estoy viendo que tanto este recordatorio como este están fortaleciendo, pero no fortalecen igual a la memoria. El recordatorio clave lo hace más resistente al olvido que el recordatorio completo. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo, en pedagogía se conoce un montón, que se llama el efecto de testeo. ¿Sí? O sea, se sabe pedagógicamente de que si a un chico le dan información y le das la mitad de la información o que completen una evaluación, eso hace que retenga más la información que si solo se lo hacen reestudiar. ¿Sí? O sea, este efecto es bastante que se conoce bastante, digamos, no es nada muy nuevo. Pero bueno, dijimos, bueno, entonces, si los dos recordatorios en realidad son distintos, no están haciendo lo mismo, porque uno hace que una memoria dure más en el tiempo que la otra, tiene que haber algún correlato cerebral que me pueda permitir ver eso. Entonces, teniendo esto en la cabeza, digo, bueno, voy a ver el resonador y voy a ver las áreas, las regiones que tienen que ver están relacionadas con memoria. Entonces, lo primero, cuando uno habla de memoria, lo primero, memorias de este tipo, episódicas, va a ver el hipocampo. Con el hipocampo voy de una y... Entonces digo, bueno, me fijo cómo es la activación del hipocampo cuando estoy evocando cualquiera de estas palabras. Por los tres tipos de recordatorio, y no veo ningún tipo de diferencia. ¿Sí? La actividad. Cuando digo, bueno, entonces quizás no está la diferencia, no está en el hipocampo, está en la corteza prefrontal. Tampoco veo ningún tipo de diferencia. Tampoco en la corteza parietal y tampoco en la temporal. Esto último es evaluado de forma conjunta por ambas metodologías. Ahí me perdí. O sea, tanto por la... Esto es resonancia magnética. En este experimento es solo resonancia magnética funcional. Son solo los valores beta. Por eso se podría por la otra. Claro, exactamente, porque justamente acá estoy hablando como de regiones individuales. Sí. Entonces, llego y no veo diferencias entre las regiones, que era lo más clásico, el estudio y el análisis más clásico que uno puede esperar, no encuentro ningún tipo de diferencia. Entonces, ahí mi alma de física dije, bueno, vamos a hacer otra cosa porque por acá no es, esto tiene que ser otra cosa. Y lo que encontré buscando información es que en realidad los procesos de memoria no están gobernados por una región particular que está activa. ¿Sí? Porque si no, todo sería hipocampo dependiente, todo pasaría a partir de una única región si se prende o se apaga. Sin embargo, el hipocampo está presente en la evocación, en el aprendizaje, ¿sí? En los cambios. Entonces, lo que realmente está activo en procesos de memoria y en realidad en cualquier proceso cognitivo superior es una activación conjunta, ¿sí? Una red de conexiones que permiten que el proceso cerebral se lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, con eso en la cabeza digo, bueno, entonces en vez de estudiar qué pasa con cada una de las regiones por separado, puedo intentar estudiar qué pasa con la interacción de las distintas regiones al mismo tiempo. Y para eso hice un análisis de teoría, intenté usar elementos de lo que se llama la teoría de grafos, la teoría de redes, ¿sí? Y para hacer eso tuve que construirme redes, o sea, en vez de trabajar con regiones individuales del cerebro, ¿sí? Que es donde yo tenía cuánto valía la activación en cada caso, me tuve que generar de alguna forma redes. ¿Cómo hice para poder generarme esas redes? Dado que yo en realidad lo que tenía era eventos individuales, ¿sí? Porque yo en cada uno tenía la presentación de una imagen con una palabra, o sea, una imagen con la primera sílaba y tenía todos eventos individuales. Lo que hice es este análisis, que no me voy a meter en detalle, pero es un análisis que está propuesto por Risman, donde lo que hace es concatenar, ¿sí? Estos valores beta, ¿sí? Que no son más que el resultado de la convolución entre la señal hemodinámica y la serie temporal de píxeles del voxel que uno ve. ¿Qué hace? Cuando uno hace resonancia magnética funcional, tiene una imagen en 3 dimensiones. Entonces, en vez de píxel, se lo llama voxel. ¿Sí? Y va teniendo como distintas imágenes, cubitos en el tiempo. Entonces, lo que uno puede agarrar es quedarse con uno de estos cubitos, uno de esos voxels, y fijarse cuál es la amplitud de ese voxel, como si fuera una foto. O sea, como hacen ustedes el estudio de una foto, pero esto en 3 dimensiones. Y para poder tener cuál es la medida hemodinámica, o sea, lo que se hace es se convoluciona esta señal con una señal tipo hemodinámica.
Y eso me da un valor, que es ese valor beta que yo les mostré antes. Entonces, por cada una de las imágenes que yo les fui presentando, yo tenía un valor beta. Y lo que hice es agrupar en serie temporal, ¿sí?, los valores beta respecto a una condición. Entonces tenía una serie temporal de 12 betas para la condición que me tenía que ver con el recordatorio clave, una serie temporal de 12 betas para la condición completa y una serie temporal de 12 betas para los que no fueron reactivados. ¿Sí? A partir de esas series temporales de valores beta, que es para cada uno de los voxels, ¿sí?, lo que puedo hacer es decir, bueno, este grupo de voxels representa una región del cerebro. Entonces promedio esa serie temporal. Entonces lo que voy a tener es para cada región del cerebro, voy a tener una serie temporal del promedio de los voxels. Y después haciendo una correlación de Pearson, puedo llegar a una matriz de asociación, interacción entre las distintas regiones del cerebro. Perdonen si fue muy aburrido eso. Pero era para que lo entiendan, para que no sea magia nada más. Entonces, mirando eso, generándome eso y trabajando con, como les mostraba recién, en realidad cuando uno hace las correlaciones entre las distintas zonas, regiones del cerebro, lo que tiene son valores que están entre -1 y 1, porque son correlaciones de Pearson. Lo que hice es trabajar con un valor umbral, para decir, bueno, si la correlación es mayor a tal lado, digo que las dos regiones están interactuando, y si es menor, no interactúan. Cuando voy a mirar, este es un ejemplo para un valor particular de umbrales, ¿sí? Lo que se ve es que negro es que están interactuando dos regiones, y blanco es que no interactúan, es que se ve, claro, que la red generada por el cerebro para el recordatorio clave hay mucha mayor interacción que para el recordatorio completo. Y bueno, y el completo se parece bastante al recordatorio que no fue recordado, que no fue reactivado, al grupo de palabras que no fue reactivado. Y esto, lo loco de esto es que yo lo estoy viendo en el día 5, cuando yo no veía diferencias comportamentales entre estos dos recordatorios. ¿Sí? Entonces yo estoy viendo cuando comportamentalmente no diferencio cómo fueron las reactivaciones, de por sí cerebralmente veo que la interacción es distinta. ¿Ese umbral de correlación sí. Lo moví por todos lados, ahí te iba a mostrar eso, ese era un ejemplo. Prueba y error, digamos. No, corrí el umbral para todos los valores que se podía tener entre 0 y 0.5 y me fijé cómo era la interacción para las tres condiciones. Y siempre veo que este valor K medio es el número de interacciones que tiene. Entonces lo que veo que no importa el valor de umbral que tenga, siempre la condición clave está por arriba de las otras dos. Porque no tenía un valor para poder darle ese umbral. Entonces barrí todos los umbrales que se me ocurrieron. Y además, lo que hice también es probar, porque cuando uno trabaja con teoría de redes, no solo le importa si están conectadas o no, sino también le importa la organización, el tipo de organización que tiene esa red. Entonces, lo que me fijé es un parámetro que se llama el coeficiente de clustering, que me dice cómo es la conexión entre vecinos. ¿Qué quiere decir? Si yo, que estoy interactuando con él está interactuando con él y él interactúa conmigo. O sea, mira triángulos, mira interacciones que sean triangulares. Siempre lo que quiere ver es si están más conectados entre sí los primeros vecinos. Y en particular, si miramos las líneas gruesas, ven otra vez que el rojo, que es el recordatorio clave, está muy por arriba de las otras dos. ¿Qué son estas líneas finitas? Mezclé las redes al azar y me fijé si estos valores que veía del coeficiente clustering eran iguales si las mezclaba las redes al azar para los distintos umbrales. Y también veo que es mayor. O sea, están más conectadas que el azar entre sí, entre los primeros vecinos, y que la condición clave está más conectada que las otras dos. Entonces, a partir de este protocolo, lo que podemos ver es que tuvimos distintos tipos de reactivaciones, una generada por un recordatorio clave y otra generada por un recordatorio completo. En particular vimos que el recordatorio clave fortalece más la memoria porque la hace más duradera en el tiempo.
Pero una posibilidad es que para que sea más duradera en el tiempo es que tuvo que haber pasado esto de que la red esté más conectada entre sí, la red cerebral esté más conectada entre sí. Entonces, la reactivación de este tipo de recordatorios genera eso, genera que en sí todo el cerebro esté más conectado, que no dependa tanto de una región, sino que dependa más de la interacción entre todas las regiones. Entonces dije, bueno, pero si yo veo esto en el tiempo, eso se tuvo que haber originado en algún momento. Eso en algún momento tuvo que haber pasado. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa justo después de la reactivación. O sea, voy a reactivar y voy a medir qué es lo que pasa cuando yo reactivo con este tipo de recordatorios. Obviamente se los estoy diciendo como si fuera todo tan lineal, pero nada de esto, todo fue lineal en el tiempo, y si no, acá hubiera habido otro tipo de recordatorio y no particularmente el contexto, hubiera usado el recordatorio completo, ¿sí? Pero lo que queríamos ver acá, en este protocolo en particular, es ver realmente, bueno, eso que yo sé, que en el tiempo algo pasó, que se mantuvo y hace que la memoria sea más duradera, ¿cuándo se originó? Y si se origina inmediatamente después de la reactivación. Porque los resultados que vos compraste eran a 5 días. Eran a 5 días, entonces digo, bueno, eso lo veo a 5 días. Pero eso se produjo por lo que pasó 2 días antes. ¿En qué parte se pasó? Entonces digo, bueno, vamos a intentar buscarlo ahí. ¿Vamos? Entonces, el protocolo que habíamos hecho antes en el resonador es un protocolo que nos permitía distinguir entre distintos recordatorios individuales. Y acá yo quiero ver algo un poco más gordo, que es realmente el efecto del recordatorio en el momento. Entonces, el diseño ese intrasujetos que yo usaba, donde tenía distintos tipos de palabras, no me servía para poder calcular, para poder medir realmente eso, porque primero no tenía el resonador, ya había terminado la colaboración con el Fleming. Entonces, digo, bueno, tengo que hacer otro experimento que me lo permita darle. Entonces, teníamos el electroencefalograma y dijimos, bueno, vayamos a un protocolo donde sepamos muy bien qué es lo que pasa, qué es lo que hagan, que originen los recordatorios, y vayamos a ver qué es lo que pasa inmediatamente después, en la actividad espontánea justo después de que se reactiva. Y eso lo vamos a comparar cómo era la actividad espontánea previa a la reactivación. Entonces vamos a poder diferenciar específicamente qué hizo cada uno de los recordatorios. Y no vamos a tener esta mezcla de los recordatorios interactuando entre sí. Entonces, con esta idea de que quiero saber, claro, fuimos a elegir estos dos tipos de recordatorios. El recordatorio clave, que es el mismo que vimos antes que fortalecía, y este recordatorio, que es el contexto, donde solo es la imagen. Y el protocolo que usamos, que acá sí Verónica le puede contar más, que lo usó ella más que yo. De hecho, es un recordatorio que se usó en el laboratorio que estoy desde el 2007, que es un protocolo que sale de adaptar experimentalmente lo que se hace en cangrejos en humanos, ¿sí? O sea, fue un protocolo, que es en vez de tener palabras, acá lo que tenían que aprender era 5 pares de sílabas sin sentido. ¿Sí? Donde tenían que aprender que si les aparecía la sílaba IT, tenían que contestar la sílaba OBN. Es re difícil. ASP, UOD, ¿sí? Entonces, eso era lo que tenían que aprender. Y estas 5 pares de sílabas, otra vez, estaban asociados a una imagen y a una música. En este caso, la imagen era no sé si se llega a ver, pero es un bosque. ¿Sí? En el segundo día, lo que hacíamos era a un grupo de personas solo le dábamos el recordatorio que era del contexto, solo le mostrábamos la imagen y la música, y al otro grupo de personas le mostrábamos el recordatorio con la primera sílaba. ¿Sí? Y al último día evaluábamos la memoria. ¿Y dónde registrábamos qué pasaba justo después de la presentación de los recordatorios y justo antes? Ahí miramos los registros de electroencefalografía. En particular, además, la electroencefalografía nos permite ver cambios más rápidos, porque tiene una mejor resolución temporal. Entonces no teníamos que hacer un experimento tan largo con mirar 2 o 3 minutos después de la presentación después de la presentación del recordatorio, podíamos inferir qué pasaba en las redes cerebrales. ¿Sí?
¿Son los mismos individuos? No, no son los mismos. De hecho, este protocolo que les iba a contar, esto está hecho en Chile, en la Universidad Católica de Chile, y el otro está hecho, bueno, en Buenos Aires, en el FLENI de Buenos Aires. O sea que, como primero que nada, otra vez, es ver si realmente los recordatorios están fortaleciendo o no la memoria. Uno tiene que tener siempre su correlato comportamental. Lo que vemos, esta es la sesión de entrenamiento, que es a medida que van pasando los trials, porque obviamente las 5 sílabas sin sentido no se las aprenden de entrada, tienen que practicarlas varias veces para poder saberlas. En 10 trials más o menos llegan a saberlas casi todas, ¿sí? Y lo que vemos es en la sesión de evaluación, es que el recordatorio completo, clave, está un poquito por arriba, es un poquito mejor que el recordatorio contexto. Pero de hecho no se diferencian en el primer día, en el primer trial, se diferencian a lo largo de la secuenciación. Si yo llego a promediar todos estos trials, sí encuentro una diferencia en los dos tipos de recordatorio. El recordatorio clave es un poco mejor que el recordatorio contexto. Y ahí vamos a lo que vos decías, bueno, vos querías buscar en alguno de que se debilite la memoria. En los distintos trabajos figuraba que el recordatorio contexto no hacía nada, la memoria original. Y sin embargo, yo estoy viendo que hay un fortalecimiento de la memoria por los valores que tengo. Bueno, ahí está la estadística. Bueno, no sé si alguna vez vieron datos de electroencefalografía. Como les dije, la electroencefalografía son un montón de canales, electrodos, que están conectados al cerebro. En particular, acá tenemos 64 canales, ¿sí? Y eso, cada uno de los canales me da una serie temporal en el tiempo, ¿sí? Que tiene una resolución de 512 Hz, ¿sí? Nos da una serie temporal que está medida en microvolts. O sea, cuando uno agarra un electroencefalograma, lo que ve es esto. O sea, nada, generalmente no se ve nada. Así a simple vista no se ve nada. Solo se podría ver un ataque de epilepsia si se sincroniza todo, si no, no puedo ver absolutamente nada de todo. Entonces, lo que hay que hacer es preprocesar estos datos, limpiarlos, filtrarlos, y en particular lo que hicimos nosotros es pasarlos a el espacio-tiempo-frecuencia. ¿Sí? El espacio-tiempo-frecuencia es aplicar una transformada de Fourier que va moviéndose en el tiempo, y lo que vemos es, en esto lo que pueden ver son los colores, es la amplitud, ¿sí?, que tiene la oscilación en esa banda de frecuencia. Entonces, esta parte de acá, estos canales que están en este sector, para frecuencias muy bajitas, tienen una amplitud muy alta. Estos canales que están acá, que son estos de acá, tienen una amplitud muy baja en frecuencias más altas. ¿Sí? O sea, este código de colores nos dice cómo es la amplitud y cómo varía en canales y tiempo. Entonces lo que hicimos es comparar cómo era el espectro de frecuencias justo después de la reactivación con antes, para cada una de las participantes. Para eso hicimos un test de permutación. Listo. Un test de permutaciones no paramétricos, ¿sí?, para poder evitar efectos de comparaciones múltiples, porque cada canal tiene todos los valores de frecuencia y están todos correlacionados entre sí. Entonces lo que hicimos acá, lo que ven es el mapa T, de comparar la respuesta de frecuencia posterior con la previa a la reactivación, para el recordatorio clave y para el recordatorio contexto. ¿Sí? Y lo que podemos ver es estas marcas que están en negro, son los clústeres de electrodos y frecuencias que son significativamente distintos previo con posterior a la reactivación. En particular, estos electrodos que están acá marcados, en una banda de frecuencia que se llama la banda de frecuencia beta, que va entre 20 y 40 Hz, más o menos, son electrodos que están en la zona posterior, parietal izquierda. ¿Sí? Estos electrodos que muestran un aumento, ¿sí?, de la amplitud de la banda alfa, que es alrededor de 10 Hz, son todos estos electrodos que están en la banda derecha. ¿Sí? Y para la condición contexto, otra vez encontramos un grupo de electrodos, ¿sí?, que es significativamente distinto, también en la banda beta, ¿sí?,
Pero en este caso la posición y la localización de los electrodos es bastante distinta, es en la parte central bilateral. ¿Sí? Entonces, esto que nos dice, lo primero que nos dice es, los dos tipos de recordatorio están reactivando de alguna forma. Reactivan distinto. Algo están haciendo, pero algo están haciendo sobre el patrón original, porque hay un cambio, y hay un cambio sistemático. ¿Sí? En particular, llama la atención que en los dos casos sea en la banda beta. Y hay varias bibliografías al respecto donde dice que la banda beta está asociada a procesos de memoria, sobre todo cuando hay una disminución de la banda beta. Cuando disminuye beta, lo que se sabe es que se recuerda más un proceso. En aprendizaje, no en reactivación, ¿eh? Esto es apenas aprenden, si muestran una disminución en la banda beta, ven que esa memoria que adquirieron se mantiene más en el tiempo. En particular esto es porque uno siempre quiere correlacionar y quiere buscar correlaciones con el comportamiento. Es solo anecdótico, lo que hice es fijarme la correlación del comportamiento con la activación, o sea, el cambio de activación para cada canal en cada frecuencia, ¿sí? Entonces, haciendo esa correlación, lo que veo es estas manchas celestes, es que hay una anticorrelación entre el comportamiento y el cambio de amplitud de la banda de frecuencia en beta, y estas manchas rosas es una correlación positiva en particular. Lo interesante es que otra vez este tipo de correlaciones es una correlación que no tiene significado estadístico porque no están corregidas, acá hay comparaciones múltiples, ¿sí? Pero por lo menos nos da una idea que algo está pasando, algo nos da una idea que esa banda de frecuencia nos está diciendo algo. Y volviendo a los resultados que yo había tenido antes, que era en particular yo no veía diferencias que se mantenían en el tiempo en regiones individuales del cerebro, sino veía cómo se interactuaban entre ellos. Digo, bueno, voy a generar una interacción, una red, que me permita ver cómo son las interacciones. Por más que yo no pueda decir entre qué regiones del cerebro suceden esas interacciones, por lo menos pueda decirlos entre los distintos canales, entre los distintos sensores que tengo en la cabeza. Sí, perdón, me acuerdo. Entonces, lo que hice una técnica que se llama Phase Lock Index, que básicamente lo que mide es la sincronización, no es correlación, sino qué tan sincronizadas están dos series temporales, y en particular lo hice en la banda beta, agarré la señal original, la filtré, le pasé un pasabandas en esa banda beta, y me fijé cómo es la sincronización en estos pares de electrodos. De esa forma, puedo otra vez construirme estas matrices grandes de sincronización. No sé si se ve, pero este es celestito y rojo. Celestito es que están poco sincronizados, rojo es que están muy sincronizados entre dos canales. Perdón, no sé. Entonces, después hice, acá no elegí hacer esto de umbrales, de usar un umbral que cambie en el tiempo, sino lo que hice es hacer una estadística. Mezclé todos los datos, generé una distribución random para ver cuál de cada uno de estos parámetros de sincronización son significativos. Y lo que puedo ver es en particular, es que si me quedo solo con los coeficientes significativos, lo que me queda es esta red que está acá, ¿sí? Donde para la condición clave está otra vez centralizado en la sección parietal izquierda. ¿Sí? O sea que esta región, que había visto que la amplitud disminuía más, además está más sincronizada. Y si hago lo mismo para el recordatorio completo, veo que la mayor sincronización es en esta corona. Y lo más interesante es que cuando comparé estas redes, que son muy parecidas, o sea, la cantidad de nodos conectados que tienen es muy parecida, y la cantidad de enlaces o coeficientes de conexión son muy parecidos, y me fijé cómo era la organización de la red. ¿Se acuerdan que yo les había dicho antes que yo veía diferencias en el clustering? Que era esa conexión entre primeros vecinos, que yo veía que la condición clave tenía más conexiones entre primeros vecinos. Cuando yo comparo cómo es el clustering para una distribución random, con esta misma cantidad de enlaces, lo que veo es que es significativamente distinta, tanto para el clave como para el contexto, pero son muy similares las dos distribuciones que veo, ¿sí? Pero algo nuevo, algo que me pareció es, lo que hice es estudiar también el coeficiente de asortatividad. ¿Qué es la asortatividad? La asortatividad es un parámetro que me dice si los nodos más conectados eligen estar conectados entre ellos o eligen conectarse con nodos de menor grado. O sea,
si se mezclan, si las cosas muy conectadas se conectan entre sí, o si las cosas muy conectadas se conectan con cosas menos conectadas. Si este valor de asortatividad es positivo, es que los muy conectados se conectan entre los muy conectados. Si es negativo, es que los muy conectados se conectan con menos conectados. Y en particular, lo que puedo ver es que para el Casio, para el recordatorio clave, la asortatividad es exacta, es mayor que la de esperada al azar, y es positiva, y más positiva que en el caso del recordatorio contexto. Y eso está bueno porque antes, no sé si algunas vieron, que antes se buscaba siempre que el cerebro sea el small world, ¿sí? No sé si algunas escucharon que tenía que tener una propiedad de mundo pequeño, se decían que las redes cerebrales tenían que tener la propiedad de mundo pequeño. Hoy ya no se discute más eso, sino se discute de que las redes cerebrales tengan que tener la propiedad de Rich Club, de club de ricos. Eso significa de que los más conectados se conecten entre los más conectados. ¿Por qué? Porque esta propiedad hace que la red sea mucho más resiliente, o sea, que se banque más los ataques, que se desconecte los efectos, las perturbaciones externas, ¿sí? Y permite mayor flexibilidad del cerebro, permite que se integre más. Entonces, en particular, yo no encuentro de que después del recordatorio clave ya esté todo más conectado, sino encuentro que tengan esta propiedad particular, que es de grupo de ricos, que hace que se mantenga más en el tiempo y que tenga más flexibilidad y más cambio en la red que se puede generar. Y eso es así, les dije muy rápido la conclusión para apurarme. Y bueno, primero les quería contar que muchas de estas cosas las hice con gente del laboratorio de neurociencias de la memoria, donde participo, que está dirigido por la doctora Pedreira, y trabajé con Rodrigo Fernández, con Laura Kaxer, acá están todos los integrantes. Alguna parte la hice también con Cecilia Forcato, que es vieja integrante del laboratorio, que ya tiene su propio laboratorio de sueño. Los experimentos de electroencefalografía los hicimos con gente de la Universidad de Chile, ¿sí? De la Universidad Católica de Chile, con Germán Campos y Eugenio Rodríguez, y la parte de resonancia magnética la hice en el FLENI con Mirta Villarreal y Gabriela de Pino. Y en varias cosas del análisis me ayudó Emiliano Mareflián, que es un físico que está en